Muy bien, bienvenidos todos. En esta tarde, es mañana para mí, acaba de comenzar el día. Am, Vamos a estar estudiando el tema de este día. Voy a compartir mi pantalla. Am, ¿Me avisan si la pueden ver? Sí, se ve. Ok, perfecto. Am, bueno, el seminario se trata acerca del carácter y tras entender de lo que es el carácter, uno se da cuenta de que hay dos elementos esenciales para tener un carácter divino y vamos a entender que es un carácter divino a la misma vez mientras transcurrimos en este estudio. Si tienen preguntas, las pueden hacer ahorita o después en el espacio de preguntas y respuestas, pero cualquier pregunta sobre alguna cita, están muy bienvenidos. La meditación la vamos a tener en la conducción del niño en la página 147. Y descubrimos aquí que es lo único que podemos llevar a las mansiones celestiales. Y dice la inspiración, un carácter formado a la semejanza divina, es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo, llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejoraremos continuamente. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida. Y si prestamos atención aquí, hay un verbo antes de, de qué tipo de carácter podemos llevar a las mansiones celestiales. Y es un carácter, ah, dice, un carácter formado a la semejanza divina. Y nos deberíamos de preguntar cómo nosotros podemos alcanzar un carácter a la semejanza divina. Porque si es un requisito para que yo pueda llevarlo, es lo único, el único tesoro que puedo llevar al cielo. No puedo llevar mi carro, no puedo llevar mi ropa, todo eso se va a cambiar. Pero lo que se nos queda con nosotros es el carácter que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si tengo un carácter feo o está, digamos, como el oro que no ha sido pulido o como el diamante que no ha sido pulido, tenemos que nosotros hacer todo ese esfuerzo grande para nosotros poder pulir ese carácter tosco que tenemos, porque es lo único precioso que vamos a poder llevar. Y noté muy bien de que no solamente vamos a poder pulir nuestro carácter, sino que a través de la eternidad mejoraremos continuamente. Entonces significa que llegaremos a un punto de que nuestro carácter será semejanza divina, pero a través de la eternidad mejoraremos ese carácter que ahora que será aún mucho mayor y más precioso a través de la eternidad. Bueno, con eso en mente vamos a tener palabra de oración. Los invito a que nos arrodillemos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Agradecemos, oh Señor, por la bendición de la vida, por el día que nos otorga y por la oportunidad que nos da de estar aquí juntos al abrir su palabra. Pedimos que todo lo que se diga y se haga sea para honra y gloria suya y para el mejoramiento de nosotros, para que podamos encontrarnos en el reino y entrar a sus mansiones celestiales. En su nombre oramos, siga bendiciendo a los jóvenes y esté con nosotros en este momento. En su nombre oramos, oh Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, entendiendo de que el único tesoro que podemos llevar a las mansiones celestiales es nuestro carácter,
debemos entender cómo nosotros podemos formar un carácter a la semejanza divina. Y la inspiración nos da la clave a ello. Dice, ¿cuáles son los dos elementos esenciales del carácter? Y vamos a ver qué es. Bueno, si van leyendo y van más adelante que yo, pueden leer aquí. Dice en la misma página, pero el cuarto párrafo, dice, la fuerza de carácter consiste en dos cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. Si nos detenemos aquí y entendemos qué es la fuerza de voluntad y qué es el dominio propio, veremos cómo estos dos elementos se involucran mucho en nuestro desarrollo de nuestro carácter. Y a veces los podemos confundir. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes consideran equivocadamente la pasión fuerte y sin control como fuerza de carácter. Pero la verdad es que el que es dominado por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza y nobleza del hombre se miden por su poder de subyugar sus sentimientos y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarle a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al maltrato, refrena sin embargo la pasión y perdona sus enemigos. Vemos de que la inspiración habla de dos tipos de hombres aquí, también puede ser mujer. Generalizando esto, vemos de que la fuerza de voluntad no es el ser dominado por las pasiones. Eso nos hace débiles. Porque cuando somos dominados por nuestros sentimientos y nuestras pasiones, se descarrila nuestro poder de pensar. Porque la fuerza de voluntad es poder tener ah, la habilidad de pensar de lo que va a ser uno y a la misma vez tener una fuerza para seguramente hacer una decisión. Am, y lo interesante aquí es de que la grandeza y nobleza del hombre se miden por subyugar sus sentimientos. O sea, uno controla sus sentimientos en la situación que uno esté, ya sea con familias, con amigos, con colegas, con cualquier persona, y si, especialmente si uno está en un digamos, ah, en una controversia. mm, que, puedo poner un ejemplo cuando estamos en la iglesia y nos dicen que de nuestro mensaje, el mensaje de la vara del pastor es mentira. A veces se nos sube la sangre y queremos decir cosas y hacer desastres. Bueno, lamentablemente eso ha sucedido. Hemos cometido esos errores al no subyugar nuestros sentimientos, al no poder controlar nuestros sentimientos en la situación en la cual nos encontramos, donde nuestros sentimientos están siendo atacados. Pero note bien aquí que, y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarla a él. No debemos de preguntar, ¿qué es lo que me está controlando a mí diariamente? ¿Son mis sentimientos o soy yo el que está controlando mis sentimientos? El hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al maltrato, o en inglés dice abuso también, es am, aunque sensible, o sea, que no está dado a ello, refrena sin embargo la pasión y perdona sus enemigos. O sea, alguien me puede estar hablando muy fuerte o me pueden decir algo muy fuerte, pero yo, aunque sensible a ello, tengo que controlar mi pasión por querer regresarle la respuesta de una manera no debida y y a la misma vez tener que perdonar a nuestros enemigos. Y es algo muy diferente, es algo muy difícil de hacer también, porque
No sé si han escuchado esta frase de que es muy fácil ser un cristiano, o sea, vestirme como un cristiano, ir a la iglesia el sábado, a guardar los mandamientos, pero tener la mente de Cristo es lo difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tener la mente de Cristo es lo que nos dice aquí, a refrenar nuestra pasión, perdonar a nuestros amigos, a enemigos, amar a nuestros enemigos, am, crecer ese carácter a la semejanza de Cristo. Y se nota, o sea, en la manera como hablamos y cómo nos controlan nuestros sentimientos, o si yo estoy en el control de nuestros sentimientos, perdón, del sentimientos de uno. Y me gustaría llevar nuestra atención a Sansón, porque me gustaría explorar cuando uno es guiado por la pasión, y después veremos más abajo un ejemplo de alguien que tuvo la fuerza de voluntad y el dominio propio. Y Sansón es un gran ejemplo de alguien muy importante en la historia de Israel, que nos demuestra qué es lo que sucede cuando nuestra pasión corre sin freno. Y los sentimientos son los que es lo que gobierna la mente de la persona. Vamos a leer en Conflicto y Valor, la página 133 y 134. Es una matutina y resumen un poco de lo que le sucede a Sansón. Conocemos toda la historia, pero vamos a ir un poco más detalladamente. La inspiración nos da un poco más de detalle aquí. Am, y este es ya cuando Lila ha empezado a fastidiar a Sansón con preguntarle de dónde viene su fuerza. Y note bien, me gustaría que pensaran de dónde, las respuestas que da Sansón acerca de dónde viene su fuerza. Y vamos a ver si en realidad la fuerza de él venía de ello. Dice, al verse Sansón acosado por las preguntas de la traidora, la engañó diciéndole que las debilidades de otros hombres le sobrevendrían si pusieran en práctica ciertos procedimientos. Ahora, note bien de que Sansón, en vez, conociendo bien la práctica de Israel de no mezclarse con otras naciones, o especialmente paganas y enemigas de Israel, Sansón está aquí involucrado con una filistea, a las personas que el Señor lo mandó a destruir. Note bien. Entonces, aquí empieza el engaño de Sansón. Cuando ella hizo la prueba, se descubrió el engaño. Entonces la acusó de haberle mentido y le dijo, ¿cómo dices yo te amo, pues que tu corazón no está conmigo? Note muy bien aquí qué tan sutil es Satanás usando a Dalila. Note la debilidad de Sansón, aún siendo el más fuerte de todos, la debilidad de Sansón era aquí las mujeres en esta situación, en querer ser parte de algo que no le era permitido. O sea, se pudo haber casado con una mujer de Israel, pero él optó ir a buscar una mujer filistea. Pero nota aquí que, que Dalila toca ese punto en una manera tan sutil, pero tan cortante hacia Sansón. ¿Por qué? Porque le hace la pregunta, ¿cómo dices yo te amo, pues tu corazón no está conmigo? En otras palabras, le está diciendo, ¿acaso no me quieres? No me estoy aquí porque no me dices la verdad acerca de tu fuerza. 3 veces tuvo Sansón la más clara manifestación de que los filisteos se habían aliado con su hechicera
para destruirle, pero cuando ella fracasaba en su propósito, hacía de ello un asunto de broma y él ciegamente desterraba todo temor. Note lo peligroso al punto de que llega a nublarnos nuestros sentimientos cuando estamos en una situación cuando que nos está controlando los sentimientos. Aquí Sansón sabía y miraba la manifestación de que los filisteos estaban aliados con Dalila para hacerle caer, pero vemos de que ella lo cambiaba todo y él ciegamente, cegado por sus pasiones, el terror, el temor, no lo miraba ahí. Al relacionarse con esta seductora, el juez de Israel malgastó horas preciosas que deberían haber sido sagradamente dedicadas al bienestar de su pueblo. Pero las pasiones deslumbrantes que hacen débil al más fuerte habían omitido el dominio de su razón y de su conciencia. Y como escuchamos al principio de nuestra lectura, de que puede ser un hombre fuerte, pero si es dominado por sus pasiones, es un hombre débil. La infatuación de Sansón parece casi increíble. Al comienzo no estaba tan dominado como para revelar su secreto, pero había entrado deliberadamente en la red del seductor de las almas y sus mallas lo estaban aprisionando con cada paso que daba. Día tras día, Dalila le fue instando con sus palabras hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Sin embargo, una fuerza sutil le sujetaba al lado de ella. Vencido por último, Sansón le dio a conocer el secreto. Y note bien aquí qué es el secreto aquí que Sansón da. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado, y como todos los hombres, como todos los hombres. Nota bien la respuesta que, que Sansón da acerca de dónde procede su fuerza. ¿Creen que la fuerza de Sansón procedía de su pelo? Les hago la pregunta. Bueno, vamos a descubrirlo entonces juntos. Entonces enseguida envió Dalila un mensajero a los señores de los filisteos para instarlos a venir sin tardanza alguna. Mientras el guerrero dormía, se le cortaron las espesas trenzas de la cabeza. Luego, como lo había hecho 3 veces antes, ella gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Despertándose repentinamente, quiso hacer uso de su fuerza como en otras ocasiones y destruirlos. Pero sus brazos impotentes se negaron a obedecerle, y entonces se dio cuenta de que el Señor ya se había de él apartado. Cuando se lo hubo rapado, Dalila empezó a molestarle y acusarle dolor, causarle dolor para probar su fuerza, pues los filisteos no se atrevían a aproximarse hasta que estuviesen plenamente convencidos de que su fuerza había desaparecido. Entonces le prendieron y habiéndole sacado los ojos, lo llevaron a Gaza. Allí quedó atado con cadenas y grillos en la cárcel y condenado a trabajos forzados. Cuán grande era el cambio para el que había sido juez y campeón de Israel al verse ahora débil, ciego, encarcelado, rebajado a los menesteres más viles. Poco a poco había violado las condiciones de su sagrada vocación. Dios había tenido mucha paciencia con él,
Pero cuando se entregó de tal manera al poder del pecado que traicionó su secreto, el Señor se apartó de él y le abandonó. No había virtud alguna en sus cabellos largos, sino que eran una señal de su lealtad a Dios. Y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió también las bendiciones que representaba. Si la cabeza de Sansón hubiese sido rapada sin culpa de su parte, su fuerza hubiera permanecido, pero su conducta había mostrado tanto desprecio por el favor y la autoridad de Dios que era como si él mismo desdeñosamente se hubiese cortado las guedejas de la cabeza. Por eso Dios dejó que soportara los resultados de su propio extravío. Entonces, ¿qué lección aprendemos de Sansón? Sansón es un gran ejemplo de una persona que, llamado por Dios a ser un juez, que se le había dado un poder increíble, que en vez de usar ese poder para seguir siendo el campeón de Israel, se dio a sus pasiones. Y tan cegado estaba que no entendía qué es lo que significaba su cabello largo. Es nazareno, era un símbolo de que él estaba apartado para Dios. Pero en sí no era lo que le daba la fuerza a Sansón. Era Dios el que le daba la fuerza de a Sansón. El pelo solo era un símbolo de esa lealtad. Y vemos aquí que es la razón por qué se le fue el poder es porque traicionó esa lealtad por sus pasiones. Entonces el Señor se apartó. Pero si Sansón se le hubiera cortado el pelo sin él haber dicho nada o sin culpa de él, hubiera tenido su fuerza todavía. Pero su conducta mostraba algo completamente diferente. Su carácter era gobernado por sus pasiones. Y note bien el resultado de la persona que continúa al fin de la jornada de de una persona que es guiada por sus pasiones. Terminó de una manera muy dolorosa, una de una manera que no era necesario. Él mismo hizo el agujero de su tumba y ahí quedó. Y eso es el resultado de una persona que gobernado por sus pasiones. Y esto es lo que demuestra por qué una persona completamente fuerte llega a ser una persona completamente débil porque es guiado por sus pasiones. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Todo claro. Amén. Ok, ahora vamos a ver a José. Conocemos la historia de José. Y este es lo que es completamente opuesto a lo que Sansón era, porque José nos demuestra lo que en realidad es tener fuerza de voluntad y dominio propio. Sansón no tenía ese dominio propio ni la fuerza de voluntad. Vamos a ir a Patriarcas y Profetas. Ese libro de 1954, página 217. Y vamos a leer algunas paginitas aquí. Notemos bien aquí la condición de José a comparación de Sansón. Note bien aquí, dice, José sufrió por su integridad. ¿Por qué sufrió Sansón? Sansón sufrió por sus pasiones.
José sufrió por su integridad, que es lo completamente diferente a lo que Sansón, por la razón que Sansón sufrió. Pues su tentadora, hablando de la esposa de Potifar, se vengó acusándolo de un crimen abominable y haciéndolo encerrar en una cárcel. Si Potifar hubiese creído la acusación de su esposa con- contra José, el joven hebreo habría perdido la vida, pero la modestia y la integridad que uniformemente habían caracterizado su conducta fueron prueba de su inocencia y sin embargo, para salvar la reputación de la casa de su amo, se le abandonó el deshonor y la servidumbre. Entonces, entendiendo un poquito, José fue vendido pensemos bien la vida de José. José estaba en un lugar con su padre, tenía todo lo que necesitaba. Entonces, después vino al deshonor, fue vendido por sus hermanos a ser un esclavo. José, por su integridad, comienza a sobresalir sobre esos esclavos y administra la casa de Potifar. Es decir, fue un gran honor para José. Pero después es tirado a la cárcel, se le abandonó, o sea, se le quitó el honor y fue echado a a la servidumbre. Es como un sube y baja para José. Pero veamos lo que sucede cuando él está en la cárcel, porque este es lo peor que le sucede a José. Al principio José fue tratado con gran severidad por sus carceleros. El salmista dice, afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesto su persona. Hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de el Señor le probó. Salmos 105:18. Pero el verdadero carácter de José resplandeció aún en la oscuridad del calabozo. Mantuvo firme su fe y su paciencia. Los años de su fiel servicio habían sido compensados de la manera más cruel. No obstante, esto no lo volvió sombrío ni desconfiado. Tenía la paz que emanaba de una inocencia consciente y confió su caso a Dios. No caviló en los perjuicios que sufría, sino que olvidó sus penas y trató de aliviar las de los demás. Encontró una obra que hacer, aún en la prisión. Dios le estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. En la cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía y los efectos del crimen, aprendió lecciones de justicia, simpatía y misericordia que le prepararon para ejercer el poder con sabiduría y compasión. Entonces, a pesar de la situación en la que José se encontraba, José decidió mantenerse firme en lo que él creía, en su fe y los principios que le gobernaban. Y en medio de la oscuridad, vemos de que su carácter fue luz para las personas que estaban ahí. Y en esta escuela de aflicción, vemos de que él aprendió lo que iba a necesitar para ser un gobernante. Y vemos de que cuando uno es guiado por la fuerza de voluntad y el dominio propio, el Señor vemos lecciones en todo aspecto de nuestras vidas cuando nos suceden cosas. José no se quejó de lo que estaba sufriendo, sino que se puso a trabajar, se olvidó de su sufrimiento y fue a aliviar el sufrimiento de los otros. A diferencia a veces de cada uno de nosotros, de que nos quejamos de las cosas que nos suceden, cuando en realidad la llevamos mejor que José. Porque José fue a lo más bajo y nosotros no hemos llegado hasta lo más bajo donde nuestra fe es honestamente cuestionada y nos mantengamos ahí. Tal vez uno de ustedes, no sé, pero vemos de que
en la escuela de aflicción, al nosotros mantener nuestras cabezas en nuestro cuerpo, encontramos las lecciones que luego nos van a ayudar para lo que ha de venir en el futuro. Y el Señor nos permite pasar por esas cosas para saber dónde está nuestra fe y si salimos más fuertes después de salir de esa aflicción. Poco a poco José ganó la confianza del carcelero y se le confió por fin el cuidado de todos los presos. Note bien de que José empezó a trabajar y se ganó la confianza de todos ahí. Fue la obra que ejecutó en la prisión, la integridad de su vida diaria y su simpatía hacia los que estaban en dificultad y congoja, lo que le lo que le abrió paso hacia la prosperidad y los honores futuros. Cada rayo de luz que derramamos sobre los demás se refleja sobre nosotros mismos. Toda palabra bondadosa y compasiva que se diga a los angustiados, todo acto que tiendan a aliviar a los oprimidos y toda dádiva que se otorgue a los necesitados, si son impulsados por motivos sanos, resultarán en bendiciones para el dador. El panadero principal y el primer copero del rey habían sido encerrados en la prisión por alguna ofensa que habían cometido y fueron puestos bajo el cuidado de José. Una mañana, observando que parecían muy tristes, bondadosamente les preguntó el motivo y le dijeron que cada uno había tenido un sueño extraordinario, cuyo significado anhelaban conocer. ¿No son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora, dijo José. Cuando cada uno relató su sueño, José les hizo saber su significado. Dentro de 3 días, el jefe de los coperos había sido reintegrado a su puesto y había de poner la copa en las manos de Faraón como antes, pero el principal de los panaderos sería muerto por orden del rey. En ambos casos, el acontecimiento ocurrió tal como lo predijo. Entonces vemos aquí que aquí ya empieza el Señor a trabajar y vemos la mano de Dios a través de esto. Dice, el copero del rey había expresado la más profunda gratitud a José, tanto por la feliz interpretación de su sueño como por otros muchos actos de bondadosa atención. Y José, refiriéndose en forma muy conmovedora a su propio encarcelamiento injusto, le imploró que en compensación presentara su caso ante el rey. Y le dice, acuérdate pues de mí para contigo, dijo, cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel. El principal de los coperos vio su sueño cumplido en todo detalle, pero cuando fue reintegrado al favor real, ya no se acordó de su benefactor. Durante 2 años más, José permaneció preso. La esperanza que se había encendido en su corazón se desvaneció poco a poco. Y a todas las otras tribulaciones se agregó el amargo aguijón de la ingratitud, pero una mano divina estaba por abrir las puertas de la prisión. Y dejamos ahí la historia de José porque la conocemos muy bien, pero me gusta traer esta parte de la vida de José porque muestra cómo sus principios y su carácter lo prepararon para soportar todas estas cosas. José no era una persona guiada por sus sentimientos. Imagínense el resultado si José hubiese sido guiado por sus sentimientos y sus pasiones. Hubiera caído con la esposa de Potifar y hubiera sido muerto, o en este caso su vida hubiera sido completamente diferente. Pero José nos demuestra
la fuerza de voluntad y el dominio propio. Note bien de que a pesar de sus aflicciones, vemos aquí de no se, no se echó para atrás, siguió adelante y a pesar de que su esperanza de salir se fue apagando y se le agregó el aguijón de la ingratitud, él mantenía su fe porque su caso estaba en las manos de Dios. Y a veces nos pasan ciertas cosas y no vemos de cómo el Señor nos está preparando para algo mayor. Y a veces no vemos esas cosas porque somos guiados por nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Por eso nosotros, para tener un carácter divino, tenemos que ser como José y no como Sansón. Vemos estos dos casos completamente opuestos, hombres llamados por Dios, pero uno que fue guiado por sus pasiones y el otro que mantuvo su integridad. Y como leímos al principio, que José sufrió por su integridad y Sansón sufrió por sus pasiones. Entonces, para concluir, me gustaría leer estos últimos párrafos. Este se encuentra en la educación, conocemos muy bien esta cita. Dice que la mayor necesidad del mundo es de hombres que no se vendan ni se compren. José no se vendió ni se compró. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantenga de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad, no se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad. Y me gustaría terminar con la experiencia de Pablo, porque Pablo es otro gran ejemplo acerca de ese dominio propio y esa fuerza de voluntad que nos muestra cómo deben ser nuestras vidas diarias. Y note que Pablo vivió en una época donde no tenía lo que tenemos nosotros hoy. Pablo sufrió mucho más que hemos sufrido nosotros. Pero note bien aquí. Ah, este se encuentra en nuestra elevada vocación, página 365. Dice, la inspiración, el gran apóstol de los gentiles, hace la pregunta, la inspiración, hizo un verdadero sacrificio cuando cambió el farisaísmo por el evangelio de Cristo. Contestamos que no. Con decidido propósito dio las espaldas a la riqueza, a los amigos, a la distinción social, a los honores públicos y a sus parientes, a quienes amaba tierna y sinceramente. Prefirió ligar su nombre y su destino con los de un pueblo a quien había considerado como los más bajo y despreciable de todas las cosas. Pero por amor de Cristo sufrió la pérdida de todo. Sus obras fueron más abundantes que las de cualquiera de los discípulos, y sus sufrimientos excedieron toda medida. Fue golpeado con vara, apre- apre- apedreado, náufrago, a menudo estuvo en peligro de muerte. Estuvo en peligro en el mar y en la tierra, en la ciudad y en el desierto, a causa de los ladrones y de sus propios conciudadanos. Prosiguió su misión aquejado por continuas flaquezas, por el dolor, por el cansancio, por las vigilias, por el frío, por la desnudez. Cuando respondió ante el sanguinario Nerón, ningún hombre lo acompañó. Entonces vemos de que
el apóstol Pablo, a pesar de todas estas congojas, a pesar de estas dificultades severas, no se rindió. Dejó su familia, dejó a todo y se juntó con las personas que en ese tiempo eran lo más bajo, pero todo por el amor a Cristo. Y me gusta lo que dice la inspiración este párrafo, dice, pero ¿dedicó Pablo su precioso tiempo al hablar de sus aflicciones? No, desvió la atención de sí mismo a Jesús. No vivió para lograr su felicidad y sin embargo fue feliz. Sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones. Am, Segunda de Corintios 7:4. Y en los últimos días de su vida, teniendo en vista la muerte del martirio, exclamó con satisfacción, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y fijando su vista en el futuro inmortal, el cual había sido el motivo grande e inspirador de toda su carrera, añadió, plenamente seguro de su fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y entonces este hombre que vivió para otros se olvida de sí mismo y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh noble hombre de fe. Pablo fue un ejemplo vivo de lo que cada cristiano debería de ser. Vivió para la gloria de Dios. Cuando tenga más Sus abuelo, ya palabras sabes. nos llegan resonando a través del tiempo. No sé. Pablo fue un ejemplo vivo de lo que cada cristiano debería de ser. Vivió para la gloria de Dios. Sus palabras nos llegan resonando a través del tiempo. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:20. Entonces, en realidad lo que un carácter divino es lo que resume aquí Filipenses 1:21, todo este estudio, para mí el vivir es Cristo. Nuestra vida debe ser Cristo. Y a pesar de lo que nos pueda suceder, no dejarnos guiar por las emociones y por las pasiones que nos gobiernan, por las pasiones bajas, por cualquier cosa, sino que es Cristo que es lo que debería de gobernar a nosotros, porque el vivir para nosotros es Cristo y debemos hacer de ello nuestra misión. No sé si hay algunas preguntas o comentarios que quisieran hacer. Pues a mí me ha parecido interesante que hayas como llamado la atención a eso de que José, pues al haber seguido o al no haber seguido el camino de la pasión y todo eso, sufrió. Samson siguió el camino de eso, de sus pasiones y también sufrió. Y el otro día leí un párrafo que decía que el matrimonio es difícil, el divorcio es difícil, elige tu dificultad. Hacer ejercicio es difícil, la obesidad es difícil, elige tu dificultad. Emprender es difícil, vivir endeudado es difícil, elige tu dificultad. Dice, crecer como persona es difícil, vivir estancado también es difícil, entonces elige de nuevo tu dificultad. Dice que la vida nunca será sencilla, siempre habrá aspectos difíciles que enfrentar, pero cuando elijas tus dificultades, elígelas sabiamente. Sí, Este era mi comentario. ok, sí, así es. Vemos de que la dificultad de José fue
El sufrimiento de José fue, ah, se le dio un premio que fue el honor más grande. Y a Sansón, por su dificultad o su sufrimiento, se le quitaron los ojos, se le quitó la fuerza, se apartó Dios de él y quedó encarcelado haciendo labores difíciles. Y vemos de que cuando escogemos sufrir por Cristo, somos recompensados por ese sufrimiento. Pero cuando sufrimos por nuestras pasiones, somos recompensados am, con más sufrimiento de lo que necesitamos. Pero vemos de que la recompensa por sufrir por Cristo, a pesar de que nos lleve a la muerte, tenemos una corona asegurada. Claro, y entonces eso sería elegir sabiamente. Exactamente. Muy buen comentario. Muy buen estudio también. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más gustaría, no sé, una pregunta, algo o algo que gusten que explique un poquito mejor? Yo quería agradecerle por el estudio, me ha parecido muy interesante, sobre todo la manera en la que de alguna manera ha conseguido comparar a José y a Sansón. Lo ha relacionado de una manera muy interesante y muchas gracias por el tema. Amén, gloria a Dios. Bueno, si no hay otro comentario, am, podemos concluir con una oración. Y pues ¿Se con... escucha? Oh, sí, hoy sí. ¿Se escucha? Sí, Bueno, pues yo tenía la pregunta que si me podías explicar cómo se hace que los padres de Samson, pues debería de darle una educación muy buena a Samson y él elegir no obedecer. A cambio, pues José, aunque tenía una buena educación, sabemos que fue como protegido, que fue como mm, no sé cómo explicarlo en español, como tipo más mimado de la familia, que un hijo en día de ujú, hoy, si es mimado, pues no crece bien. Y aparte que no tenía a la madre y eligió seguir a Cristo en su día de prueba. Si podías profundizar un poquito y sí, darnos una respuesta. esa es una buena pregunta. Ambos, aquí hay una gran diferencia entre caracteres tanto de Sansón y de José, y vamos a decir de que ambos padres, Jacob y también los papás de Sansón, que no recuerdo sus nombres, si alguien lo sabe, los puede decir. Ambos fueron instruidos para seguir al Señor. José conocemos, y esto fue por diseño del Señor, que fue el favorito de Jacob y lo instruyó, sabía escribir y hablar egipcio, o sea, era una persona educada. Y en ese caso fue mimado, por así decirlo, no que fue mimado en, en, en no hacer ciertas cosas. Obvio que él estudiaba más, era que trabajar. Am, pero vemos de que Sansón fue lo mismo, porque él desde chiquito el ángel le dijo a su mamá que
iba a ser apartado para Dios, iba a ser, es nazareno, por eso tenía el pelo largo, al igual que Jesús, cuando se le dice que por eso tenía su pelo largo, era nazareno apartado para Dios. Y ambos fueron instruidos en la instrucción del Señor. A diferencia de José y de Sansón, porque Satanás conoce la debilidad de cada uno de nosotros, nos estudia, nos sabe cómo hacernos caer de la manera más minúscula que podamos pensar y hacernos caer. Por eso es que tenemos que tener ese dominio propio, porque nuestras pasiones son es lo que usa perdón, lo que usa Satanás. Yo puedo tener la educación de la palabra de Dios y tener los principios y ser instruido, pero el momento en que me toca a mí ejercer esa teoría, por así decirlo, o ejercer la práctica de lo que he aprendido, entonces es a donde ya no está mamá ni papá, o en este caso ya no estaba, Sansón andaba haciendo lo que le placía y José fue quitado de su hogar. Entonces ambos fueron puestos en el mundo para ejercer esa práctica de lo que aprendieron. José tomó la decisión de seguir la instrucción de su padre, de todo lo que aprendió, ser útil a donde iba, en cualquier lugar. A diferencia de Sansón, Satanás conocía la debilidad de Sansón, que en este caso para Sansón vemos es muy claro que fue la pasión de tener compañía. Entonces, en vez de subyugar sus pasiones, Sansón fue guiado por esas pasiones y él tenía todo el conocimiento. Sabía lo que era correcto, sabía de Dios, sabía que incluso en la respuesta que le da Dalila, él sabía que era apartado para Dios, pero aún a pesar de saber todo eso, decidió él independientemente de seguir sus pasiones. Pero José, a pesar de que se huyó, a pesar de que fue quitado de su hogar, decidió seguir la instrucción de su padre. Y eso es la batalla que sucede con los papás hoy, de que podemos instruir a nuestros hijos en todo lo que concierne la palabra de Dios, a llevarlos, enseñarles qué es la salvación, qué es quién es Cristo, conocer todo esto. Por el momento cuando ellos empiezan a tomar sus decisiones independientes, que se van del hogar y es como el hijo pródigo. Él conocía la palabra del Señor, pero quería ir a ser guiado por sus pasiones. Tenemos un ejemplo del profeta Samuel, que sus hijos fueron instruidos, pero no fueron hijos buenos, no siguieron los caminos del Señor. Entonces es algo muy difícil, algo muy doloroso ver a nuestros hijos tomar el camino equivocado. Y incluso los papás de Sansón siempre ah, eran papás de Sansón y tenían que decir lo que tenían que decir acerca de lo que él estaba haciendo, pero él no hacía caso. Es la gran diferencia de, de conocer la verdad, pero ser guiado por algo diferente. En un lado ser guiado por las pasiones y en otro lado ser guiado por Cristo. Y no es que se le dio mala educación a ambos padres, se les dio la instrucción divina. No sé si eso contesta la respuesta. Perdón, la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Muy buena pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Escucha. Hola. Aló. Adelante. Ah, es que no escuchaba bien. Bueno,
me he enganchado tarde al estudio, lo que he podido escuchar sobre las dos personalidades, dos caracteres tan distintos de Sansón y de José. Yo saco dos conclusiones a un poco que he llegado, ¿no? Y es que nosotros, todos los filósofos antiguos hablan con sus grandes citas del esfuerzo tan grande y la victoria que recae, que tiene en sujetar nuestro carácter. La lucha está en nuestros pensamientos. Y, y nosotros como cristianos, porque al fin y al cabo la filosofía es filosofía es un ejercicio, es una forma de vivir que instruye la inteligencia para modelar el carácter. Pero evidentemente si la base principal, si la roca, sin Cristo, sin mediador, sin alguien que nos pueda cambiar y nos ayude para poder cambiar, es una filosofía que mira por el yo puedo hacer esto y demás. Pero nosotros como cristianos debemos conocernos nosotros mismos, debemos de saber qué es lo que nos han traspasado nuestros padres, ese pecado que llevamos cada cual desde el principio, nuestros primeros padres, y evidentemente tenemos que saber qué debemos de nuestros padres, lo bueno, lo malo, debemos conocernos, debemos hacer ejercicio de retrospección, evidentemente con la ayuda de Dios, que nos dé esa inteligencia, esa sabiduría, pedir bien, no pedir paciencia, porque la paciencia, los problemas vienen, no aturrullan, nos desfasan, porque no pedimos bien, no tenemos la inteligencia, el entendimiento y la sabiduría para sujetar esa paciencia. Pero debemos hacer todo lo posible para entendernos, para crecer con la ayuda de Dios, para mejorar, para tener ese carácter de José, ese carácter fuerte que pueda sujetar la personalidad, porque al fin y al cabo eso es lo que nos lleva y eso nos entrena muy bien para las batallas que tenemos en la iglesia, porque nosotros cuando exponemos esta preciosa verdad a los hermanos y la exponemos con amor, no nos engañemos, está ese viejo hombre por dentro y cada cual con las circunstancias que haya vivido en su vida, que ahí es donde tenemos que poner conciencia y entrenar y conocerse y poner todo ejercicio, por ejemplo, como habla Elena G. de White, en mente, carácter y personalidad, conocerse, disciplina, todas esas cosas, porque es nuestra psicología cristiana. En ese libro no podemos agarrarnos a la filosofía mundana, nos podemos ayudar en determinadas frases, pero nuestra base es Cristo, Elena G. de White y nuestra reforma, todo lo que tenemos en este precioso mensaje. Pero es un entrenamiento para todo lo que se nos viene con la iglesia, porque la iglesia están adoctrinados de tal manera que cualquier verdad que pongamos con cariño para la salvación de todos, están súper agresivas, de un modo pasivo. Evidentemente, no he encontrado ninguna todavía que se me haya llamado la atención agresivamente física, pero sí evidentemente psicológica. Y eso lo hemos notado todo en la iglesia adventista hoy día, si estamos dando este mensaje. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de superación con la ayuda de Cristo en buscar ese carácter fuerte, no físico de Sansón, sino ese carácter fuerte que tenía José para sujetar todas las pasiones y evidentemente representar este mensaje dignamente en la iglesia y poder tener nuestro sello con la ayuda de Dios. Eso es lo que yo entendí, lo que puedo explicar. No sé si estoy en onda o estoy divagando. No, Gracias. amén. Creo que resumió muy bien el estudio. Ah, es muy importante hacer, es que es un trabajo de cada día que nosotros debemos de hacer, de entender la palabra del Señor, pero al mismo tiempo entender en lo que yo estoy faltando. Porque vemos de que José no entendía o no conocía las lecciones de justicia cuando estaba con su padre, por así decirlo, o no había llegado a esa escuela de las lecciones de justicia, porque José estaba en una situación donde se le daba todo. Y cuando llega a la cárcel, José por ser encarcelado injustamente, él confió en el Señor de su caso y estuvo bastante tiempo en la cárcel,
pero aprendió algo tan grande que fueron las lecciones de justicia, de simpatía y misericordia, que eso lo ayudó a poder ser gobernador de Egipto. Entonces, lo importante es de que así como tenemos que conocer la palabra de Dios, es entender de que cómo esas lecciones las puedo ejercer en mi vida cotidiana, porque hay algo muy desastroso que sucede cuando tenemos este hermoso mensaje y por nuestro carácter que no hemos controlado, este hermoso mensaje es manchado por el carácter que tenemos cuando llevamos este mensaje a la iglesia. He escuchado muchos testimonios de muchos hermanos creyendo de que interrumpir al predicador en el sermón en el día sábado ha sido cosa de alabanza para ellos, que porque por querer interrumpir al pastor. Pero eso solo demuestra de que no tengo dominio propio para poder ir a hablar con el pastor apartadamente de algo que estaba diciendo. O si un hermano, alguien en pleno empieza a decirle los pecados de una persona, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, demuestra de que mi carácter no tiene dominio propio ni fuerza de voluntad, porque estoy siendo guiado por mis pasiones. Entonces, todos sufrimos, pero a la misma vez la obra se retrasa, porque lo que hemos venido haciendo se destruye con algo que yo haga que esté descontrolado. Y eso es lo difícil, porque todos nosotros tenemos este llamado para llevar el mensaje a la iglesia, pero cada uno de nosotros ejercemos una influencia enorme, aunque no hablemos y solo entremos a la iglesia y nos sentemos, ejercemos una influencia enorme, y no solamente en la iglesia, sino en todas partes. Las personas que nos ven conocen qué tipo de personas somos, pero en el momento que hacemos algo desenfrenado, todo lo que hemos trabajado años o meses se destruye, se desploma por el carácter desenfrenado que tenemos. Por eso es muy importante. ¿Por qué creen que Jesús, cuando él predicaba, él controlaba la situación a pesar de que los fariseos lo querían agarrar en controversia o en algo? Y Jesús sabía lo que los fariseos estaban haciendo, pero tenía una paciencia para, para escuchar a los fariseos y asimismo él dar su mensaje. Y debemos de ver la manera como Jesús daba su mensaje para que nosotros podamos hacer lo mismo, porque es casi lo mismo. Jesús estaba contra una nación y un sistema religioso, bueno, no en contra, sino que se le vino en contra a los líderes de esa nación, y los líderes religiosos por hablar verdades que estaban en las escrituras, pero los mismos fariseos no lo habían comprendido. Y es lo mismo que sucede en la iglesia, que las verdades que están en la Biblia, que no han sido comprendidas y son traídas a la luz, crea controversia. Pero en la manera como nosotros tratamos cada situación y cómo frenamos nuestro carácter y tenemos control sobre él, demuestra de que este mensaje está haciendo algo bueno en nuestra vida. Y asimismo demuestra al escuchar a las personas que escuchan el mensaje, porque es lo importante de todo ello. Tanto desarrollar un carácter bueno, no solo para mí y mi familia, sino para los que nos rodean. Así como José fue una bendición para los que estaban en la cárcel y se olvidó de su sufrimiento y fue a acudir al sufrimiento de los demás.
No sé si hay alguna otra pregunta o comentarios muy, muy buenos, muy acertados. Yo quisiera hacer otro comentario. Amén. Pienso que es muy importante, y además Elena G. de White habla en Mente, Carácter y Personalidad sobre la importancia de conocer nuestra mente, la importancia del dominio de nuestra mente, la importancia de la disciplina en pequeños actos, en pequeños entrenamientos sobre eso. A lo que yo, desde el punto de vista de mi experiencia en la iglesia, evidentemente siempre orando y buscando sabiduría en la misma iglesia, porque, como bien has dicho, podemos hacer más mal que bien. Si nuestro ego es mezclado con esta verdad, es como una ametralladora en un niño. Eso no funciona así. Tenemos que ir con humildad y con amor porque ellos no conocen esta verdad y nosotros tenemos una responsabilidad. Con lo cual, os animo, porque evidentemente yo me queda mucho por aprender, pero una de las cosas que me han pasado debatiendo con hermanos, que evidentemente ellos están ya cerrados y están muy alertados con este mensaje, es a tener psicología, a saber su forma de actuar, que el cuerpo habla más que incluso la boca, porque se ponen en guardia. Uno tiene que conocer todas esas pequeñas cosas y ser sabios, como hizo Pablo cuando presentó al Dios desconocido en Atenas, donde estaban en esa plaza, que no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora, donde hablaban del estoicismo, de su filosofía, de sus dioses y todo eso, y no podemos entrar levantando los egos, no podemos hacer daño a su ego, porque entonces no vamos a hacer receptivo en sus corazones, la verdad, lo que vamos a es a hacer un confrontamiento verbal, y evidentemente Dios no quiera nunca que llegue algo físico, pero me han contado cosas de otras iglesias que no vea. Lo que yo quiero decir, la psicología, evidentemente con la ayuda de Dios, con los escritos del Nájera de White, ver cómo funcionan las personas con su lenguaje corporal, estudiar nuestro cerebro, estudiarnos nosotros mismos, sobre todo. Es súper importantísimo y ayuda muchísimo, con la ayuda de Dios siempre, evidentemente, a entrar a otros hermanos que ya se están cerrando y que piensan que tienen su verdad y que no necesitan más verdad y que esto es un asalto a la verdad suya y sus corazones se cierran. Así es. Es, es muy importante el desarrollo del carácter porque es donde quiera que vayamos, incluso en la iglesia, o en el trabajo, ejercemos una gran influencia y, y lo que debemos de preguntarnos es qué tipo de influencia hacemos. Si estamos llevando a las personas a Cristo a través de nuestra influencia o los estamos llevando a la perdición. Si hay algún otro comentario antes de cerrar. Ok, muy bien. Vamos a cerrar con una oración. Am, ¿Algún voluntario que le gustaría orar? Yo, yo puedo orar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Dios, te agradecemos por estos momentos de estudio acerca del carácter. Te agradecemos especialmente porque nos has permitido asistir y que bendigas a todos y cada uno de los que se han conectado y especialmente a Saúl por habernos hablado a través de él. Y te pedimos también, Dios, que nos ayudes a poder seguir el camino de la honestidad, seguir el camino de Cristo y no tomar como ejemplo a Samson. Hágase tu voluntad, te lo pedimos para con cada uno de nosotros, para que podamos elegir sabiamente y crear o hallar un carácter conforme a tu voluntad
Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por el estudio. Amén, amén.